Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro programa En Clave Condado. Ya sabéis que somos un programa casi nómada, que nos estamos trasladando por diferentes municipios de todo el condado, hablando de actualidad, de agricultura, de fiestas, de tradiciones, de proyectos interesantes, pero sobre todo de ediciones que ponen en valor todo lo que es el motor económico de una localidad como Lucena del Puerto. Hoy vamos a hablar de agricultura a lo grande y también vamos a hacer una mención muy especial a la 35 edición de su jornada técnicas, agrícolas y medioambientales. Una cita marcada en rojo en el calendario muy importante y que ha vuelto a situar a nivel provincial e incluso autonómico la agricultura de Huelva en todas sus facetas, especialmente de los frutos rojos. Para ello hoy nos acompaña el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos. Muy buenas noches. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros y también el alcalde de Lucena, Álvaro Regidor. Muy buenas. Buenas noches. Oye, yo creo que es un día importante porque nos permite de alguna manera hacer balance de lo que ha significado estas jornadas. 35 ediciones, ni más ni menos, que son muchas ediciones. Y si hemos podido hablar de algo es del gran potencial que tiene Lucena en cuanto a los frutos rojos se refiere. ¿Qué ha significado estas jornadas? ¿Cómo ha sido su programación? ¿Y qué podríamos destacar, alcalde, de lo que ha sido pues 2 días donde no solo se ha hablado de frutos rojos y de agricultura, sino de otras temáticas como por ejemplo los cultivos tropicales como la papaya o actividades que han tenido lugar como el show cooking? Pues en esta 35ª edición de las Jornadas Técnicas Agrícolas y Medioambientales de Lucena del Puerto, una de las más antiguas de la provincia de Huelva, pues cabe destacar en la edición de este año, como bien has dicho, esa apuesta por el cultivo subtropical, pero también me gustaría destacar otra apuesta aún mayor y que ha llegado un poco tarde, que es el papel de la mujer en la agricultura de nuestro pueblo, que es cierto que siempre ha tenido un papel protagonista, pero nunca se había tratado como tal en unas jornadas técnicas. Entonces, este año, pues como novedad, hemos hecho un reconocimiento a la mujer agricultora en general, en la figura de mujeres no agricultoras, sino mujeres relacionadas con el mundo de la agricultura de los frutos rojos en Lucena del Puerto. Es verdad, aprovechando lo que me has dicho de la figura de la mujer en el mundo de la agricultura y en el mundo rural, es verdad que en los últimos años vemos como uno de los retos a nivel de gobierno local, sobre todo en todo el territorio del condado, es poner en valor precisamente la figura de la mujer rural en diferentes ámbitos, en diferentes formas y con diferentes alternativas, actividades, eventos y talleres, incluso la feria, ¿no? Estas jornadas, esta 35 edición de jornadas técnicas agrícolas ha sido un escaparate o un hueco, un nicho para hablar también de la mujer rural, ¿no? Por supuesto, siempre ha estado ligada al campo la mujer en Lucena del Puerto. Aquí nunca ha existido grandes terratenientes, han sido familias de agricultores, por lo tanto, la mujer ha trabajado toda la vida en el campo. Lo que sí ha cambiado con los años, afortunadamente, es el papel protagonista que ha tenido la mujer o que va teniendo la mujer en el sector agrícola. Antiguamente, me remonto pues a la época, por ejemplo, de mis abuelos, pues la mujer trabajaba en el campo pero no llevaba las riendas de la empresa. Afortunadamente, a día de hoy, en Lucena del Puerto hay muchas empresas encabezadas por mujeres. Tenemos mujeres gerentes de cooperativas, tenemos mujeres agricultoras que llevan las riendas de su empresa, tenemos mujeres técnicos también encabezando departamentos en empresas agrícolas importantes. Por lo tanto, es cierto que siempre ha tenido un papel protagonista, pero ha evolucionado con los años. Oye, pues qué importante también que se ponga en valor y qué importante, delegado, hablar del potencial que tiene un municipio como Lucena del Puerto en todo el condado, referente en la producción de frutos rojos y también referente en ese cultivo sostenible que seguimos subrayando y que muchas veces en los medios de comunicación hablamos mucho precisamente del hincapié que hace el condado de Huelva en cuanto al desarrollo de estos cultivos, nuevas alternativas, nuevas ideas y sobre todo arraigado a la tradición sin dejar de mano la vanguardia también incluso en la agricultura, ¿no es así? Sí, en primer lugar me gustaría añadir a lo que estaba diciendo el alcalde del papel de la mujer, que fruto de eso también la propia consejería a la que yo represento, en la última convocatoria de ayudas de jóvenes agricultores, hemos puesto
una cantidad específica de los 130 millones totales que hemos destinado para toda Andalucía, 15 millones van para que mujeres se incorporen al sector a través de la figura del joven agricultor. Como él bien ha explicado, no solo en Lucena, sino en toda la comarca del Condado, a lo largo de las últimas décadas el papel de la mujer ha cambiado y hoy hay muchas mujeres liderando proyectos empresariales vinculados a la agricultura desde el punto de vista de la dirección, de la gestión, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista administrativo, y eso pues creo que es importante porque al final genera no solo una cuestión de igualdad, sino la incorporación de talento, que en este caso viene representado a través del sector femenino, de la mujer, ¿no? Y después, respecto a lo que me preguntaba, el Condado de Huelva y Lucena del Puerto, a lo largo de las últimas décadas, como el sector agro en general en la provincia, han demostrado que estamos en un nivel top de lo que significa la innovación, de lo que significa estar a la vanguardia en cuestiones tan importantes en la sostenibilidad como es en la eficiencia en el riego, como es en la eficiencia también a la hora de incorporar producciones de autoproducción energética para las comunidades de regantes y para los propios agricultores, con la ayuda de la propia administración, que hemos sacado varias líneas también a las que se han acogido prácticamente casi todas las comunidades de regantes más importantes de nuestra provincia. En definitiva, la agricultura de Huelva y la de Lucena concretamente destaca por ser una agricultura que conjuga el desarrollo en su máximo nivel, pero también la sostenibilidad. De hecho, los agricultores de Lucena son los primeros en presumir, igual que los del Condado de Huelva, de que son marca Huelva, pero también son marca del entorno de Doñana, porque creemos que es posible, como se viene haciendo históricamente, compatibilizar una agricultura de primer nivel, cuidando el medio, cuidando el entorno, para que la simbiosis, la sinergia de Doñana y de la agricultura sea una de las marcas referentes de nuestra provincia. Y qué importante también, Álvaro, me quedo contigo hablando de esto, aunque también voy a hablar con su alcalde, el alcalde de Lucena. Os lanzo esta pregunta a ambos porque qué importante es conseguir acercar la agricultura, todo el potencial que tiene un pueblo como Lucena, al sector más joven de la población. Con esta pregunta también me gustaría poner en valor los diferentes mecanismos que se están desarrollando para fijar la población al territorio. Es otro de los retos que tenéis marcados como equipo de gobierno local, pero también como administraciones que de alguna forma son capaces de regir, ¿no?, lo que sucede en la provincia. La fijación de la población al territorio va de la mano del sector más joven, de los jóvenes. ¿Cómo se habla de agricultura con el sector joven y cómo se consigue atraer a esos jóvenes agricultores? Ya lo has dicho, una partida muy importante en la que también hay un hueco para la mujer rural, para la mujer agricultora, que inicia proyectos y que además está dentro del sector empresarial, pero oye, no dejamos de hablar de los jóvenes, que también es muy importante para garantizar quizá el futuro de la agricultura onubense. Sí, precisamente hoy se han desarrollado en la universidad una jornada agrícola, la presentación del anuario de Alimental, hecho en Huelva, donde uno de los puntos que se ha tratado es el relevo generacional y se ha puesto de manifiesto que tanto en el sector agro como en el de la pesca, que yo también represento, pues estimamos que dentro de no muchos años va a haber un problema importante de lo que es el relevo. ¿Cómo se puede combatir eso? Pues hay que hacer atractivo el sector desde el punto de vista del propio trabajo como tal y desde el punto de vista de generar un proyecto de vida que a nuestros hijos, a nuestros nietos en un futuro les haga atractivo el poder dedicarse a esa actividad. No nos olvidemos que Huelva tiene una agricultura muy potente de regadío, pero también estamos en una zona del Condado Campiña donde el sector, por ejemplo, de los viñedos también es importante que lo cuidemos y lo mimemos. De ahí que desde la Administración andaluza, como antes te decía, pongamos en marcha una serie de medidas que tienen que ver con las ayudas de jóvenes agricultores. A lo largo de los últimos años ha llegado mucho dinero. Estamos hablando de proyectos que se subvencionan con cantidades que van de entre 30 y 70.000 euros para que inicie la actividad el joven agricultor, ¿no? Me parece muy importante, pero al mismo tiempo también tenemos que generar las infraestructuras necesarias y las comodidades necesarias, no solo desde el ámbito agro, que lo estamos haciendo, por ejemplo, con un proyecto también muy ambicioso que habéis escuchado hablar y alguna vez nos has preguntado tú, como es el plan Itinere, de tal forma que tengan las mejores infraestructuras en los caminos
no solo para el transporte de la fruta, sino también para que los propios trabajadores y los que viven en el campo puedan llegar en las mejores condiciones. Y a eso hay que sumar, si de verdad queremos apostar por el mundo rural y por que las personas generen un proyecto empresarial y de vida en esos municipios, porque en el resto de las áreas que tienen que ver con el mundo rural, es decir, que haya un buen centro educativo, que haya una buena asistencia sanitaria, que haya buenos servicios a nivel bancario, que haya comercio de todo tipo, para que en definitiva, cuando uno decida en un municipio pequeño, de los muchos que hay en la provincia de Huelva, como pueda ser Lucena, que a pesar de ser un municipio pequeño está dentro de una comarca donde hay desarrollo y por tanto el lucenero al final lo que no encuentra en Lucena lo encuentra en Moguer, lo encuentra en Palo, o lo encuentra en Bonares y viceversa, ¿no? En ese sentido nos compatibilizamos. Pero hay otros pueblos de la provincia de Huelva, más en la zona, digamos, norte, la sierra, donde aún hay que hacer un mayor esfuerzo. Entonces tenemos desde las administraciones, y en ese sentido, pues yo he aprovechado esta misma tarde para ver con el alcalde algunos asuntos, que generar colaboración desde lo público y también desde lo público-privado para que se generen oportunidades que hagan atractiva la posibilidad que desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del proyecto de vida propio con su familia, esos jóvenes que vienen por detrás, pues vean en la agricultura un modo de vida. Alcalde, Álvaro, del delegado, nos habla desde un punto de vista más provincial. Me gustaría también que nos dieras un punto de vista mucho más local o municipal, porque es cierto que si por algo se caracteriza a la juventud de Lucena del Puerto es por ese germen, ese ADN de empresarios, de crear, de proyectos y también, sobre todo, de la agricultura. Al final no dejamos de hablar del principal motor económico que tiene Lucena del Puerto y es verdad que muchas veces cuando paseamos por sus calles hay muchos jóvenes empresarios que pueden presumir de que tienen quizás pues hectáreas sembradas de frutos rojos u otros cultivos. Siendo ese germen, ese ADN agricultor que se respira aquí, ¿qué otras iniciativas se tienen en cuenta desde el equipo municipal para poder seguir fijando la población al territorio y conseguir que cada vez sean más los jóvenes que se suman a ser empresarios y agricultores en Lucena del Puerto? Pues como bien ha explicado nuestro delegado de Agricultura, la clave en el ámbito local pues también creemos que son lógicamente, en primer lugar, las oportunidades de empleo. Si hay empleo en el territorio, la población no solo se fija, sino crece. Entonces, ese es nuestro primer objetivo, mantener como mínimo los puestos de trabajo que hay actualmente. Por supuesto, en otro ámbito también los servicios. A la población hay que ofrecerle buenos servicios, buenas infraestructuras. Eso es otra clave fundamental. En todo ello estamos trabajando. Es cierto que tenemos localidades mayores en nuestro alrededor y nos compenetramos perfectamente porque buscamos lo que no tenemos aquí, lo buscamos en otra y viceversa. Tenemos la capital también muy cerquita, por lo tanto las comunicaciones son buenas. Nuestro principal objetivo, mantener la actividad económica que se está desarrollando, que es lo que está permitiendo y lo que está haciendo que las generaciones más jóvenes pues sigan queriendo dedicarse a la agricultura y sigan queriendo hacer lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en fin, muchísimas generaciones de luceneros. Si me permite, por ahondar claro, un poco más, al final tenemos que analizar qué es nuestro territorio y qué oportunidades ofrece, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que yo represento, que es la agricultura, que es la ganadería, que es la pesca, al final, de padres a hijos, gran parte de esas actividades se transmite. Si somos capaces de hacerle ver a nuestros hijos, si se quieren quedar en el territorio, que dentro de esos tres sectores que te he nombrado, uno puede ser agricultor como tal, o si quiere trabajar en el sector por cuenta ajena, puede ser un peón, pero también puede ser un manijero de una finca, de la misma forma que puede ser un encargado de un almacén, o puede ser un tractorista, o puede ser un técnico agrícola, o puede ser un administrativo. Y así te podría seguir nombrando multitud de profesiones ligadas al campo. Y si nos vamos a la pesca igual, y si nos vamos a la ganadería lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campo hoy, el mundo rural se ha especializado tanto y ha generado tal diversificación desde el punto de vista de la especialización en las profesiones,
que debemos de transmitirle a nuestros hijos, a través de esta información que yo estoy diciendo, que a la hora de poder bien formarse, porque quiera trabajar en el campo, tiene distintas salidas para poder después emplearse en el mismo y generar un trabajo atractivo y relativamente bien remunerado. Si no, pues evidentemente nuestra provincia es lo que es. Yo recuerdo cuando mi hijo empezó estudiando telecomunicaciones, yo le decía, oye, aquí lo vas a tener un poquito complicado en esta provincia por el tipo de economía que hay aquí, ¿no? Al final Huelva es agricultura, es ganadería, es pesca, es industria, es turismo y otro tipo de actividades de otra índole. Si nos queremos enfocar ahí, pues tenemos que entre todos generar el marco más adecuado para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan trabajando en los sectores productivos que son. Que no quita que venga después un proyecto como puede hacer el proyecto Zeus o el hidrógeno verde, que permita también especializarnos en otros ámbitos. Pero dentro del marco del que nos estamos hablando, creo que hay que enfocarlo por ahí. Al final, cuando hablamos de agricultura nos olvidamos un poco, incluso los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablamos siempre nos enfocamos en empresarios, en nuevos proyectos, pero no dejamos de lado o no tenemos que olvidar precisamente que el campo también es una cadena. Empezamos hablando de un PO, de un agricultor, de un recolector de frutas, vamos pasando por un manijero, administrativos, al final es una cadena, es un conjunto, una pirámide completa en la que caben muchos puestos de trabajo, algunos especializados y otros que no necesitan una especialización académica como tal, pero que sigue siendo necesaria. Al final, yo creo que no solo, o sea, en Lucena lo tenemos en el ADN, pero en la provincia de Huelva en sí, ¿no? Si hablamos de nuestros padres, nuestros abuelos, al final, cuando hablamos de que la agricultura es el principal o ha sido el principal motor económico, es real. Agricultura en una parte mucho más interior, pesca en una zona mucho más de costa, como por ejemplo nuestro litoral, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablamos de agricultura, en este caso enfocándonos en Lucena, no dejamos de lado que no solo hay empresarios, que hay una cadena muy importante detrás y que se necesita de todo para que al final la fruta, ese fruto rojo de primor, como solemos decir, y que se cuida al detalle, pues pase incluso de la persona que arregla un camino rural, ¿no? Para que llegue en perfecto estado. Tan es así, el alcalde te lo podrá decir, que yo creo que Lucena, y ahora él nos podrá dar más datos, el que no vive de forma directa la agricultura lo es de forma indirecta, una ferretería, un bar, ¿no, alcalde? Todo, absolutamente todo. Desde empresas de transporte, empresas de envase, tipo variedades de plantas. Aquí a mí me gustaría también destacar el papel de la cooperativa. La cooperativa, bueno, tenemos varias, lógicamente, cuando digo la cooperativa lo digo en singular, pero me refiero a las cooperativas. Juega o ha jugado históricamente un papel fundamental en la agricultura. Las cooperativas están constituidas por pequeños agricultores, una agrupación de agricultores, y bueno, pues en una cooperativa trabajan administrativos, trabajan mozos de almacén, trabajan personas de electromecánica que tienen, afortunadamente también, porque es un sector que ha avanzado mucho en los últimos años, ya la maquinaria de envasado no es la que había hace 10, 20 años. Ahora se necesitan personas especializadas en electromecánica para poder manejar esas máquinas. Hay técnicos de calidad, en fin, es una cadena que da muchísimos puestos de trabajo de forma indirecta y por supuesto pues el papel que juega la cooperativa es importantísima en cuanto al empleo. Después también pues todo el sector económico y empresarial de nuestro pueblo pues está ligado a la agricultura. Aquí hay supermercados, un número, ¿no?, de supermercados, pues porque hay personas que vienen a recoger la fruta en la campaña agrícola, porque la gente se queda aquí porque hay empleo, por lo tanto, en vez de haber 4 supermercados, hay 8, hay, como bien dice el delegado, hay bares, en fin, hay vida. La agricultura, indirectamente, pues creo que el 100% del pueblo vivimos de la agricultura, indirectamente. Que es un dato importante, el 100%, hablar del 100% al final es eso, no dejamos de hablar solo del empresario o del agricultor, sino de toda esa cadena que hay incluso detrás, ¿no? Sí, directamente pues me atrevería a decir que casi un 85-90% pues viven de la agricultura, pero indirectamente vivimos el 100% de nuestro municipio. Y volviendo a hablar con el delegado, me gustaría conocer, a su juicio, cuáles son las potencialidades
que hemos tenido en esta 35 edición de las Jornadas Técnicas y Agrícolas celebradas en Lucena del Puerto y cuáles son las metas o retos que nos hemos marcado para futuras ediciones, porque si por algo también podemos presumir precisamente es de ya fijar o pensar en la próxima edición. Qué metas y qué retos nos hemos marcado y sobre todo también, y ya con esto acabo con usted, el apoyo tan importante que se necesita por parte de todas las administraciones para seguir apoyando a la agricultura y a estas jornadas. Respecto a las jornadas en sí, y teniendo en cuenta que la provincia de Huelva cuenta con muchas jornadas agrícolas y ganaderas y ferias también, la mayoría de ellos abordan temáticas que en un momento concreto pues, se pone encima de la mesa porque tienen relevancia en el sector, ¿no? Algunas veces tienen que ver con variedades de plantas, otras veces tienen que ver con mercado, la comercialización, otras veces con el transporte, otras veces con cuestiones relacionadas con los productos fitosanitarios, etcétera. Pero el eje central sobre el que al final se acaba hablando mucho en la jornada es sobre un factor que es diferenciador respecto de unos municipios a otros en la provincia de Huelva, y me explico. Si tú vas a un municipio y analizas la alegría económica y el movimiento que pueda tener y preguntas, oiga, ¿aquí hay agricultura de regadío? Y te dicen que sí, pues ese es gran parte del motivo por el cual ese pueblo puede haber tanto dinamismo económico. Si vas a otro municipio donde no cuentan con regadío, pues será distinto. Eso pone de manifiesto que puede generarse dentro de una misma provincia, dos provincias. Una provincia que está a un nivel y a un desarrollo y otra provincia que está y otra zona de la provincia que está por debajo. Entonces, la Junta de Andalucía está intentando trabajar para que en todas las comarcas haya, por decirlo de alguna forma, oportunidades. Fíjate que esta mañana yo decía en unas jornadas que la Junta de Andalucía, a lo largo de los últimos 6 años que yo llevo de delegado, aproximadamente, para que te hagas una idea, entre ayudas e inversiones en nuestra provincia, ha podido conceder en torno, cuando termine el año 24, yo creo que podemos estar en torno a 1.100, 1.200 millones de euros. Bueno, pues esos 1.200 millones de euros no es prácticamente nada con lo que después el sector agroalimentario de la provincia lo multiplica. Yo esta mañana hablaba de que casi por cada euro que la Junta de Andalucía pone en Huelva, en esas materias agroalimentarias, después los agricultores, los ganaderos, la gente del mar, lo multiplica por 7, por 8, por 10 y hasta por 12. O sea, con qué poco los sectores agroalimentarios, en este caso como hablamos de Lucena o de los frutos rojos, son capaces de multiplicarlo. Para que te hagas una idea, los datos de las cooperativas agroalimentarias del año pasado hablaban de una facturación de 1.300 millones, es decir, lo que la Junta pone en 6 años, las cooperativas agroalimentarias lo facturan en 1. Eso pone de manifiesto que Huelva es una provincia muy emprendedora, municipios como Lucena del Puerto son muy emprendedores y que con muy poco que aporte la administración, después viene la iniciativa privada, la capacidad de riesgo que tiene y de emprender que tiene el sector agrícola y lo multiplica por 6, por 8, por 10 y hasta por 12. Pues qué importante eso. Muchísimas gracias, delegado, por estar con nosotros en esta noche. No quiero despedirme sin lanzarle la misma pregunta, o al menos parecida al alcalde. Alcalde, ¿qué retos nos marcamos para esa 36 edición que esperamos que se celebre? Y también me gustaría que me dijera si es quizás los cultivos tropicales otra de las alternativas de los cultivos que se plantean para un pueblo como Lucena, porque es verdad que en otras ediciones hemos hablado de otros cultivos como por ejemplo el aguacate, pero sin embargo este año pues la papaya, que al final no deja de ser una fruta mucho más tropical, que cada vez está más presente en nuestra mesa, en nuestros supermercados, pero también en nuestros campos. Pues en el gen lucenero, ya que tanto hemos hecho alusión a ese gen, está la innovación. Somos pioneros también en el cultivo del arándano. De hecho, producimos muchísimo, creo que somos la zona de Huelva que más arándanos exportamos y, como digo, pues también pioneros en el cultivo de este fruto rojo. Ya hay agricultores en Lucena que están probando los cultivos subtropicales y bueno, de momento son poquitos y parece que van avanzando. De aquí a unos años no sabemos hacia dónde evolucionará pues este sector.
Es cierto que actualmente pues, está totalmente centrado en el cultivo de los frutos rojos, principalmente en el fresón y en los arándanos, y bueno, pues es algo que el futuro dirá, y por lo tanto, pues como ya se está iniciando, pues vemos atractivos, son cultivos atractivos a tratar en estas jornadas agrícolas. Para años venideros, que por supuesto seguiremos celebrando estas jornadas agrícolas, porque Lucena principalmente es un pueblo agrícola y por supuesto pues no podemos dejar de reivindicarlo y de celebrarlo, pues tenemos pensado muchas novedades de cara al año que viene, que bueno, no puedo hacer público con tanta antelación, pero sí es cierto que estamos ya trabajando en ello, y lo que sí puedo adelantar es que las cooperativas van a tener un papel mucho más protagonista del que han tenido habitualmente, y además del papel que ellos tienen, ¿no?, en Lucena, y que destaqué anteriormente, también hacen una labor social grandísima, y es importante pues que se ponga encima de la mesa, que se destaque y que se valore. Por lo tanto, pues nos hemos marcado el reto y estamos ya en ello, en trabajar para que las próximas jornadas agrícolas pues estén aún más centradas en esas cooperativas y bueno, pues que sean aún más partícipes en ello. Oye, pues anuncios importantes y también para celebrar esa introducción de las cooperativas en las jornadas. De nuevo, muchísimas gracias, alcalde, por abrir las puertas, no solo por dejarnos entrevistarle, sino también por abrir las puertas del ayuntamiento, que es el escenario que hoy hemos ocupado a través de Condavisión. Muchísimas gracias, delegado y alcalde, por este ratito para hablar de actualidad y sobre todo de agricultura a lo grande desde Lucena del Puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esta entrevista cerramos nuestro espacio más actual, que es Enclave Condado. Ya sabéis que seguimos buscando más fechas, más citas, más municipios para seguir hablando sobre todo de actualidad y sobre todo dar las gracias también a vosotros que nos acompañáis cada tarde, cada día con nuestra programación en Condavisión.